Estamos en la provincia de Misiones, en el Parque Provincial Moconá. Sí, el Parque Provincial Moconá está ubicado en la zona centro-este de la provincia de Misiones, sobre el río Uruguay, que es el río más grande que baña las costas del Parque Moconá, hace límite con el parque y a la vez es un límite fronterizo. Y el arroyo que limita también en el ingreso al parque es el arroyo Yabotí, que a la vez le da el nombre a la reserva de biosfera, ¿no? El Parque Provincial está dentro de la reserva de biosfera Yabotí. Este es el puente que conecta con el área protegida. Así es, estamos en el puente de ingreso, acá tenemos el Parque Moconá de un lado y la reserva Yabotí del otro. Sí. Y este es el puente que da ingreso para poder ver los saltos y recorrer el parque. Este puente tiene una característica, que es cuando este arroyo sube mucho, cuando hay mucha lluvia, el nivel crece y se inunda. Es un puente que se corta eventualmente de acuerdo a la lluvia. Por lo tanto, el turista no puede ingresar. No se puede ingresar. O sea que... pero ¿qué pasa? Cuando crece el arroyo Yabotí mucho y es muy probable que también crezca el río Uruguay, o sea que cuando está cortado el puente tampoco hay saltos, porque los saltos, como te voy a contar después, son de cierta altura que cuando crece el nivel del río quedan sumergidos. Claro. O sea que a los turistas les comunicamos que una vez que si se quedaron del otro lado no pueden ingresar al parque, que de todas formas si hubieran podido entrar no iban a poder ver los saltos, era lo más probable, que no se iban a poder ver los saltos de Moconá. ¿Qué superficie tiene este parque provincial? El parque tiene 1000 hectáreas más o menos de superficie y bueno, conserva una porción en estado virgen de la selva paranaense. Es un parque que tiene una característica muy particular, hay un alto contenido de endemismo de plantas endémicas y está la cadena de fauna completa, o sea, tenemos en la cima el yaguareté, está registrado dentro del parque. Se ven muchísimas aves. Se ven muchísimas aves, por esa aves de selva todas, porque básicamente contempla el ambiente de selva, o sea, lo que serían tucanes y bueno, otro tipo de aves también de esa característica, ¿no? ¿Qué particularidades tiene el parque provincial? Bueno, por las características de cobertura vegetal que tiene, es uno de los núcleos de la reserva de biosfera Yabotí, tiene esa riqueza florística y faunística que ya se ha perdido en casi todo el resto de las áreas naturales que hay en la provincia, ¿no? Son pocos los lugares que quedan con esa característica vegetal. De hecho se están encontrando permanentemente especies nuevas para la ciencia acá dentro del parque. ¿Cuáles son las actividades que puede desarrollar el turista, el visitante, cuando decide recorrer este lugar? Bueno, cuando ingresa al Parque Moconá, lo primero que observa es el arroyo limítrofe del parque, el arroyo Yabotí, donde se puede hacer observación de fauna ahí. Uno, si se queda un ratito sobre el puente, sí, depende de las horas del día, uno puede ver los dorados, distintos tipos de peces, también sábalos, ahí que asoman su lomo en el agua cristalina del arroyo. Eso ya es una actividad para el amante de la fauna, ¿no? Después, ni bien ingresa al parque, tenemos los miradores, el primer mirador, que es este que estamos ahora acá, donde tiene una vista panorámica de la reserva biosfera Yabotí, y la verdad que es uno de los miradores más lindos que hay, sin exagerar, en la provincia de Misiones, ¿no? ¿Cuál es el atractivo para el turista que decide conocer los saltos del Moconá? Mirá, el atractivo en sí arranca desde la salida del Soberbio. La ruta costera 2 ya es parte del paseo a Moconá, con todo ese paisaje primero de agricultores que se dedican al cultivo de tabaco, o después más adelante un poco los que cultivan la citronela, esta aromática de clima tropical que se cultiva en la zona, porque amparado por el microclima que genera la reserva Yabotí, y después ya llegando a la reserva Yabotí, lo que es la selva,
esa inmensidad, esa espesura que hasta donde se pierde la vista uno ve kilómetros de selva, los miradores que están justamente preparados para eso, para disfrutar de ese paisaje, ir parando. Por eso recomendamos que salga temprano desde el Soberbio, sí, para aprovechar ese recorrido, que la verdad que es muy lindo, la gente queda emocionada por ver eso. Y cuando vienen acá y ven toda esa sierra, entonces, bueno, es como que se llevan otra imagen de Misiones. Después se llega al parque, se le recibe en el centro visitante, donde se le da información, ahí se saca el ingreso para hacer la navegación, y la navegación que dura más o menos unos 15 minutos de recorrido por el río Uruguay. Claro. Pero hasta las 5 de la tarde, 5 menos cuarto sale la última lancha, o sea que hay que estar antes de esa hora también. Claro. ¿Por qué hasta esa hora nada más? Porque justamente eso lo regulado Prefectura también, porque ellos consideran que de ahí en más ya el horario de navegación, en invierno menos luz y todo eso, pasa a ser también más riesgoso, entonces tuvieron como límite horario esa hora. Leonardo, de acá nos encontramos a orillas del río Uruguay. Estamos a orillas del río Uruguay, dentro del Parque Provincial Moconá, en el lugar donde se accede justamente a embarcarse para hacer el recorrido, para ver los saltos. Estamos a 100 metros de donde culminan los saltos, sí, la falla geológica, o sea, 100 metros río abajo de donde culminaría la falla de los saltos, que tiene una longitud de 2 kilómetros aproximadamente. ¿Qué es lo que limitaría la posibilidad de navegación? Y es el nivel del río. Básicamente está limitado por eso, ¿no? Depende del río, si está por encima de los 7 metros que marca la escala acá en Piedra Bugre, la navegación se suspende. No es que no hay más saltos, sino que quedaría más o menos 1 metro de salto en promedio. Entonces, con esa altura y por la peligrosidad del agua y eso, se decidió poner como límite máximo de navegación. Vemos que tiene una correntada bastante importante. Sí, ahora estamos en 6,20 metros, o sea que tendríamos 1,5 metros de salto en promedio, un poquito más, y está al límite, ¿no? Estamos ahí al límite, pero tiene, ahora cuando vaya a hacer recorrido va a ver que tiene lo suyo también. Sí. El río crecido le da como otro tipo de emoción al paseo, porque con mucho volumen de agua. Y bueno, y el entorno, que es el principal atractivo que marca los saltos, que los cerros con la selva, eso está siempre, eso no varía. Este es un lugar donde no está permitido que la gente se meta al agua. No está permitido, es un lugar muy profundo. Imagínate que ahora está crecido, parte de la costa está inundada, pero acá cuando está normal el río tenés 30 metros de ancho y todo el río Uruguay pasa por esos 30 metros de ancho, o sea, la profundidad es impresionante. En esta parte se habla que hay más de 80 metros y más arriba en algunos tramos la profundidad supera los 100 metros. Así que imagínate, porque es el río metido en una grieta. Claro. Se hace turbulencia, remolinos, o sea, muy peligroso. Vamos a iniciar ahora la navegación. Bueno, lo van a disfrutar porque ya te digo, mucha adrenalina va a generar ahí en ese recorrido. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Vamos, dale. Matías, ¿cómo estás? Bueno, vamos a iniciar una navegación. Sí, ahora cuando empieza a llegar la gente ya empezamos a arrancar con la actividad, ¿no es cierto? El paseo dura más o menos unos 15 a 20 minutos aproximadamente. Recorremos el 80% más o menos de la falla. ¿A partir de qué hora comienzan con las navegaciones? Y más o menos a partir de estas horas, de 9:30 a 10 más o menos de la mañana. Cuando baje un poco la niebla, sí, ahí ya arrancamos con la actividad. Que empiezan a llegar los turistas. También, sí, eso es importante. ¿Qué precauciones hay que tener ahora en la navegación para llegar a los saltos del Moconá? Bueno, que la gente una vez que está embarcada se le avisa que durante la navegación no se puede parar, ¿no es cierto? Bien agarraditos cada uno en su lugar, porque la lancha tiene sus movimientos, ¿no es cierto? Que el agua es un poco impredecible en ese sentido, así que bueno, con esos cuidados ya realizamos tranquilo. Lo pueden hacer todas las edades, ¿no es cierto? No hay límite de edad. 15 a 20 minutos, pero con mucha adrenalina. Por supuesto, un paseo muy lindo, con mucho movimiento y que apreciamos el salto muy de cerca, ¿no es cierto? Y
lo vemos en casi su totalidad, ¿no? Bueno, ¿vamos? ¿Dale? ¿Qué tal la experiencia acá en los Altos de Moconá? Hermoso, hermoso, todo el paisaje, todo. Sí. Me encanta. ¿Conocías? No, ¿Cuáles eran las expectativas? estas. Bueno, mucha adrenalina, ¿no? Un río muy turbulento. Muy turbulento, no, espectacular. ¿Qué tal la experiencia? Muy buena, hermoso. Es la primera vez que venimos Sí. y está genial. ¿De dónde son? De Entre Ríos, Entre Ríos, Córdoba, porque vivimos en las dos partes. Ah, bueno. Nos encanta la naturaleza, toda la selva misionera, espectacular. Está muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Mucha turbulencia. Hermoso, me Mucha encanta. adrenalina. Me encanta. ¿Era lo que esperabas? Sí, está buenísimo. ¿Qué tal disfrutando de los Altos de Moconá? Sí, la verdad que algo muy lindo, que teníamos pendiente de venir, ya hemos venido en otra oportunidad y no pudimos ingresar, pero bueno, hoy, gracias a Dios, se pudo y bueno, en algún otro momento ojalá podamos volver. Claro, bueno, el día acompaña, ¿no? Está muy lindo. Sí, la verdad que este clima que hay acá, despejado, calor, es algo que no es en esta época, en otros lugares, no es realidad esto, ¿no? Y los Altos con mucha agua. Sí, la verdad que sí. Bueno, ayer estuvo cerrado por a causa de eso, ¿no? Sí. Y bueno, hoy se pudo disfrutar. Bueno, los Altos de Moconá, por lo que nos decían, no están muy altos porque está alto el nivel del río, ¿no? Claro, los saltos de Moconá son variantes, no son saltos estables. Eso también es una particularidad de los saltos. Uno va a Iguazú y metro más, metro menos, las cataratas siempre están ahí. Moconá depende mucho de la crecida del río, del nivel de subida y de bajante. El río es variable porque es un río de meseta que está encajonado entre los cerros y entonces cuando crece, crece mucho. Después cuando va creciendo va cambiando las características, no deja de ser lindo, sino que varía muchísimo porque tiene más volumen de agua, hay más turbulencia, se sacude más la lancha, los saltos son menores, van disminuyendo su caída, pero va aumentando el contenido de agua del río. Y lo que nosotros resaltamos siempre, el entorno de los saltos, eso no varía, el entorno donde están contenidos los saltos, la selva, en los cerros. Esa imagen que uno por ahí no ve en otros lugares, sino que se ve justamente navegando en ese canal. Matías, hoy el río está con muchísima turbulencia. ¿Viste? La verdad que se mueve un poco porque está sobre la altura ideal, ¿no es cierto?, que se dice, pero con suerte se puede ver bien el salto, así que espero que te haya gustado, ¿no es cierto?, el paseo. No, espectacular, sí, obviamente. Mucha adrenalina, como dijiste, muy bien. ¿Por qué el río es tan turbulento? Por el movimiento de las piedras, ¿no es cierto?, que hacen en el fondo. El río es muy profundo, muy angosto el canal, entonces al pasar mucha agua en un lugar tan angosto, genera toda esa turbulencia, ¿no es cierto?, que, bueno, lo vimos más arriba, así que, Claro. bueno, a causa de eso, ¿no es cierto?, genera todo ese movimiento de agua, que a la vez hace una navegación más entretenida, ¿no es cierto?, más con mucha adrenalina y está bueno. ¿De qué depende el nivel del río? Que los saltos se puedan ver con más o menos agua. Y depende mucho de las lluvias, ¿no es cierto?, de la zona, de las fuentes, de las cuencas del río y de una represa que está en Brasil, ¿no es cierto?, que influye en la altura del río. Así que eso maneja un poco el caudal. Si se combinan las dos cosas, la represa y las lluvias, los saltos pueden llegar a desaparecer, que suele pasar. Bueno, puede ser que estar informado siempre para
para antes de venir a visitar, ¿no es cierto? Los saltos del Moconá tienen una extensión de ¿cuánto? Son 3 kilómetros de caída, que recorremos más o menos el 80% de las fallas. Es un salto paralelo al cauce del río, que eso es lo que le hace único, ¿no es cierto? Un salto tan largo, paralelo al cauce, es único en el mundo, así que es muy lindo. ¿A cuánto estamos de Brasil? Eso que está enfrente es Brasil. Claro. Así que... La otra orilla del río. Sí, prácticamente pasamos el río, estamos en Brasil, así que siempre estamos navegando al límite brasilero. Bien, por eso siempre hay que navegar del lado de la costa argentina. Sí, el canal es compartido, así que navegamos un poco de cada lado. El canal es compartido, las piedras de aquel lado son brasileras, el salto es argentino. Donde navegamos estamos en el límite. ¿No? Leonardo, otras actividades que se puede realizar en el parque provincial es el recorrido de los senderos. Sí, senderos tenemos dos. Mirá, te cuento, el parque tiene 1000 hectáreas más o menos de superficie, de lo cual, bueno, tiene una zona de uso público. En esa zona de uso público tenemos el embarcadero donde fuimos, esta parte acá donde está el estacionamiento, los servicios, restaurantes, centro visitante, y tenemos dos senderos para agregarle atractivo a los visitantes, no que tengan alguna otra actividad para hacer. Dos senderos de los cuales uno tiene una superficie de 1800 metros de recorrido. Los dos senderos tienen características diferentes, pero lo interesante es que están dentro de lo que sería selva virgen, sería bosque clímax, donde los árboles están en su máximo desarrollo, cosa que difícilmente uno encuentre ahora en lo que queda de selva en la provincia. Lugares así, hay muy pocos lugares con esa característica, y eso lo tiene el Parque Moconá, porque nunca fue, tiene sectores que nunca fue intervenido por el hombre, y bueno, en esos sectores, sobre esos sectores también están ubicados los senderos, donde la gente puede ver ese tipo de vegetación como era originalmente toda la selva de Misiones. Uno lo puede apreciar ahora en el sendero, va a encontrar árboles de más de 2 metros de diámetro, de 30 metros de altura. Es un sotobosque abierto donde hay penumbra, hay helechos arborescentes. La verdad que da gusto recorrer esos sectores del parque para ver eso, apreciar la vegetación. Después, para los que les gusta ver fauna, se pueden ver aves que son exclusivamente de la selva, habitantes de la selva, y algunos animales. Si uno tiene paciencia y busca horarios adecuados, se puede llegar a ver corzuelas, agutíes y otros animales que habitan acá la selva, ¿no? Y este otro sendero que está acá atrás nuestro, el sendero La Gruta, tiene 600 de ida y 600 de vuelta, algo dependiente, ya es de dificultad media el otro dificultad baja. Este llega a un pequeño salto de agua de unos 5 o 6 metros de caída, con una gruta de piedra muy interesante, también a la gente le gusta, y es un sendero más cerradito también, así que bueno, está bueno también para que la gente pueda ver lo que es la diversidad del parque, ¿no? ¿Vamos a ingresar? Vamos.